saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. porque además de estudiar, Siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. Bienvenidos a todos a una transmisión más de lo que es EUDEP Explorer, que busca ser un espacio de la Universidad de Piura y en esta oportunidad de la Facultad de Derecho para darle a conocer a sus futuros postulantes acerca de la facultad. Cómo es que la Universidad de Piura aborda justamente la carrera de Derecho y cómo le prepara a sus estudiantes para afrontar la vida profesional. En esta oportunidad vamos a estar conversando de lo que es el derecho laboral en tiempos de COVID y para eso nos acompaña Claudia Seminario, abogada laboralista, especialista en el tema. Y nada, en verdad es un honor contar con ella y bienvenida Claudia a esta transmisión. ¿Cómo estás? Cuéntame. Muy bien, Álvaro, muchas gracias por la invitación. No, más bien gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, un poco para comenzar esta conversación sobre la facultad y sobre la universidad, sí quería preguntarte dos cosas. Quería preguntarte un poco, retomando esa decisión que tomaste hace unos años, ¿por qué decidiste estudiar Derecho, número uno? Y dos, ¿por qué en la Universidad de Piura? Bueno, siempre tuve interés por la carrera. De hecho, mi hermana estaba estudiando y Derecho y me puedo contar un poco más, ¿no?
pero no se sabe hasta que lo estudias y cuando estudié en la universidad me enamoré de la carrera y aún más cuando la ejercí, ¿no? ¿Por qué la Universidad de Piura? Porque tiene muchísimo prestigio, así que no dudé por optar por esta casa de estudios y además porque se caracteriza por formar profesionales con valores, ¿no? Que es lo que necesita esta sociedad hoy en día. Sí, claro, me queda súper claro de tu respuesta que al final, unos años después, las expectativas que tenías al entrar se terminaron por cumplir. Pero quizás sí quería preguntarte más o menos, ¿cuál era de pronto la experiencia que más recuerdas o que nos cuentes un poco ya tu experiencia personal en los pasillos de la universidad? Bueno, a mí me encantó la etapa universitaria, de hecho las clases cubrían mis expectativas, los profesores A1 de primera, y se respiraba ese ambiente universitario alrededor de la biblioteca, de verdad muy bonito, ¿no? Ese contacto con la naturaleza también, porque es una universidad que cuida muchísimo los espacios, las instalaciones, hice grandes amigos también en la universidad. Entonces fue una linda experiencia. Definitivamente es una experiencia sumamente enriquecedora y un poco comentando sobre lo que dices de los profesores, es increíble en verdad cómo la universidad y la facultad se enfoca bastante en que los profesores no sean simples profesores que dictan su clase y se van, sino que realmente sean personas a las cuales uno pueda recurrir luego y pueda como seguir buscando para consultarles algo, pedirle apoyo y demás. E incluso justamente la universidad hace mucho énfasis en lo que es la figura del asesor, que es justamente un profesor que te acompaña durante esos años de carrera para guiarte en ese proceso formativo académico y también en ese crecimiento personal. Pero sí, en verdad, es una muy bonita experiencia. Y ya un poco quizás entrando al después de tu experiencia en la universidad, sí quería preguntarte un poco más por tu experiencia laboral. Quizás que nos cuentes más o menos en qué estarías trabajando ahorita y más o menos cómo es que la UDEP te ayudó a construir tu perfil profesional. Claro. Bueno, realmente lo que aporta la universidad es un criterio, ¿no? Una base sólida, porque la mayoría de las normas que uno estudia ya están derogadas o modificadas. Entonces, si tú tienes un criterio, una base sólida, vas a poder adaptarte a estas nuevas normas, a estos cambios. De hecho, actualmente me estoy especializando en seguridad y salud en el trabajo. Y la ley fue publicada en el 2011. Yo salí de la universidad en el 2007. Entonces, eso es un poco lo que es lo que les estoy comentando, ¿no? Realmente te dan esa base y a partir de eso tú puedes adaptarte y puedes, pues, interpretar las nuevas normas, las modificaciones, ¿no? Eso es lo que te aporta la universidad. Bueno, actualmente soy asociada senior en Cornejo y Santibáñez. Antes de ello, fui asociada senior también en García Sayán Abogados por 9 años. Y bueno, un poco lo que veo hoy en día, asesoría a los clientes en materia laboral, litigo en las audiencias, asesoro a los clientes en las inspecciones de trabajo, brindo capacitaciones, es variado, ¿no? Por eso a veces dicen, la vida del abogado debe ser aburrida, pero yo no lo encuentro así para nada, ¿no? Para mí es una carrera muy interesante. El derecho también es muy versátil, porque siempre habrá un contrato que leer con lupa, siempre habrá una ley que interpretar, entonces te aporta. Así finalmente uno llegue a dedicarse a otra cosa, ¿no? Entonces eso es lo bonito del derecho, ¿no? Sí, claro. Me queda claro más o menos también de tu respuesta que al final terminaste decidiéndote por el derecho laboral de todas las ramas justamente que la universidad te ofrece para estudiar y aprender. Entonces, sí quería preguntarte quizás por qué derecho laboral al final justamente de esos 6 años. Lo más importante en la universidad me parece que es rotar por muchas áreas, porque son muy interesantes, pero también son distintas, ¿ves? Cosas muy diferentes. Entonces, si tú no rotas, no vas a poder descubrir cuál es el área en la que te quieres especializar. A mí me gustó mucho lo que son las clases de laboral y también me gustaba procesal. Y de hecho lo que veo hoy en día, ¿no? Procesal laboral también. Entonces me gustaba. Pero pasé por el área corporativa, regulatorio, ¿no? Hasta que finalmente di en el área laboral. Y ahí me dije, esto es para mí, ¿no? Y nada, y aparte de eso, lo bonito es que dentro de laboral te puedes todavía subespecializar. Y ahora estoy enfocada en lo que es seguridad y salud en el trabajo, que me apasiona mucho también, ¿no? Sí, en verdad, es increíble. Y un poco también recogiendo lo que dices,
creo que en verdad es muy importante que uno pueda justamente tener todas las experiencias posibles y ver de todo un poco para poder al final decidir qué es lo que quiere hacer en su vida profesional. Y personalmente creo, por cómo justamente la Universidad de Piura y su Facultad de Derecho estructura su malla curricular, le permite a los alumnos tener fundamentos sólidos en las distintas ramas del derecho, sea derecho privado, sea derecho público, y a partir de eso que él mismo pueda decidir por dónde quiere ir, qué es lo que le apasiona, por qué camino quiere ser feliz justamente a través del derecho. Es que, Álvaro, es bien difícil que con todas las ramas súper interesantes que existen, no te dejes llevar por alguna, no te apasione alguna, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, como te decía, del derecho, ¿no? Sí, completamente. Y una cosita más, una pregunta que quizás sí también me llama la atención y creo que a la mayoría que todavía estamos estudiando y a los futuros estudiantes que nos están escuchando también, muchas veces se dice que cuando uno trabaja en derecho, uno es abogado y principalmente un abogado de estudio, tiene todo el día prácticamente que estar trabajando. Y a veces uno no tendría tiempo para su vida personal, vida social. Y quería preguntarte sobre eso. ¿Cómo uno logra, y a partir justamente de tu experiencia, compatibilizar el resto de sus, ¿cómo decirlo?, dimensiones? Su vida personal, su vida profesional, su vida social, entre otros. Bueno, Álvaro, depende del trabajo que elijas, ¿no? Eso es eso. Y también la forma en la que te organices, en función de prioridades. En mi caso, bueno, yo estoy casada, tengo un bebé de 5 meses, estoy estudiando la maestría, tengo mi trabajo y les puedo decir que sí se puede. Entonces, todo es función de cómo te organices, ¿no? En función de prioridades. Y hay un momento para cada cosa. Entonces, esa disciplina me parece que también influyó mucho en mí la universidad. Porque la universidad, la carrera no es sencilla, no es fácil, y esa exigencia es lo que te hace sentir orgulloso de haber culminado con éxito la carrera, ¿no? Entonces, esa disciplina se ve desde la universidad, obviamente también desde casa, pero uno puede organizarse, ¿no? Como te decía, también depende del trabajo que elijas, pero al menos en los estudios de abogados en los que he trabajado, y también en Piura, siempre he podido equilibrar esa parte personal, familiar, ¿no? Y el trabajo. Así que sí se puede. En verdad, muchas gracias por tu respuesta. Creo que a la mayoría nos deja un poco más tranquilos para nuestro futuro laboral en sí. Y justamente a raíz de lo que nos comentas, creo que a raíz de todo el tema del COVID y de esta cuarentena, un poco se ha descuidado el concepto de lo que viene a ser la desconexión digital. ¿Cuándo realmente nos terminamos de desconectar del trabajo? ¿A qué hora termina nuestro horario laboral en sí? Y quería saber cómo, desde tu perspectiva, desde lo que has visto, uno logra separar esos espacios laboral y personal justamente en este marco de cuarentena, de pandemia todavía. Claro, lo que pasa es que los correos y el WhatsApp, ahora también la mensajería instantánea, son unas herramientas muy útiles para coordinar temas de trabajo. Eso es indiscutible. Pero también a veces se lleva a que contestamos correos o se envían mensajes instantáneos a todas horas. Entonces, los trabajadores están a disposición del empleador durante el horario de trabajo. Pero un poco por la tecnología y tal vez también la situación actual, sí se ha incrementado el tema de que nos escriben o nos escribimos a todas horas. Y no solamente debemos pensar en el jefe que de repente nos escribe a todas horas, sino también nosotros mismos, ¿no? A veces también enviamos correos o enviamos WhatsApp a un compañero de trabajo no para coordinar algo hoy día o para hacer un trabajo hoy, sino para no olvidarme, ¿no? Porque mañana seguramente me voy a olvidar. Entonces, mejor de una vez mando un WhatsApp ahora. Y eso genera estrés, ¿no? Eso está comprobado. La Organización Internacional de Trabajo justamente señala que no solamente el tema de la pandemia genera estrés en todas las personas, sino también cuando no logramos esa desconexión del trabajo, ¿no? Entonces, tienen que existir límites. Y por eso la OIT recomienda que los empleadores se abstengan de enviar mensajes, correos, una vez que culmina el horario de trabajo, ¿no? No solamente para que no se debe trabajar, digamos, fuera del horario de trabajo, sino además también para respecto al trabajo que vas a hacer al día siguiente. Porque eso ya te genera estrés, el estar en tu casa de repente con tu familia, lees ese WhatsApp y ya estás pensando lo que debes hacer mañana. Entonces, eso es un poco la idea de la desconexión digital, ¿no? Que es el derecho del trabajador a que el empleador se abstenga de enviar correos electrónicos o de contactar, o sea, en general, de contactarte fuera de tu horario de trabajo, de modo que tú puedas conciliar
lo que es tu vida familiar y el trabajo. Y al respecto existen dos proyectos de ley, ¿no?, que hacen referencia a este derecho a la desconexión digital. Debería regularse, algunos dicen no es necesario, porque es lógico que si tienes un horario de trabajo, tú solamente deberías estar a disposición en ese horario de trabajo y no te deberían escribir fuera de él, pero la realidad supera lo que debería ser. Entonces, y como te decía, nos cae a todos, ¿no? No solamente el jefe, a veces nosotros mismos también coordinamos con compañeros de trabajo fuera de ese horario. Entonces, todos tenemos que poner de nuestra parte para que se respete esta conciliación de la vida familiar y el trabajo, ¿no? Sí, en verdad es una reflexión muy valiosa que creo que nos compete a todos también darle un par de vueltas y asimilarla como tal. Ahora, un poco sobre lo que comentabas, el hecho de que todavía la pandemia genera estrés, estas situaciones generan estrés, y relacionándolo también con el hecho de que todavía los trabajadores están sujetos a distintos accidentes que pueden sufrir o distintas enfermedades. Quería preguntarte un poco de cómo se aborda justamente en este contexto de pandemia el tema de los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales. Eso es bien interesante, Álvaro, porque precisamente antes de que se regulara el trabajo remoto, ¿no?, que se creó específicamente para un poco más flexible que el teletrabajo, para esa situación de la emergencia sanitaria, pues, ¿qué sucede con este trabajo? Que el deber que tiene el empleador de prevenir los accidentes y las enfermedades, normalmente la regla es que tenía control respecto de su centro de trabajo. Ahora la regla es al revés. Estamos hablando de la vivienda, del domicilio, del lugar de aislamiento domiciliario, por decir, de los trabajadores. Entonces, aquí el deber de prevención del empleador se complica, porque ¿cómo se pueden prevenir o cómo se pueden tomar medidas, ¿no?, de recomendaciones de seguridad y salud respecto de un ambiente que el empleador no conoce? Porque el empleador no conoce cómo es tu domicilio, no conoce si tienes un escritorio adecuado, una silla ergonómica, la computadora que necesitas. Entonces, definitivamente aquí estamos ante un tema complicado. ¿Cuáles son los alcances de ese deber de prevención, ¿no? Entonces, pues, independientemente de lo que diga las normas del trabajo remoto, que es un poco más flexible y, por ejemplo, permite que, al igual que el teletrabajo, el trabajador puede dar sus propios equipos, su computadora, su silla, etcétera, ¿no? La diferencia es que en la regulación que teníamos del teletrabajo, el empleador debe compensar todos los gastos. En el trabajo remoto, que es un poco más flexible para esta época de la emergencia sanitaria, digamos, se establece que los trabajadores pueden compensar los gastos. Pueden, no es obligatorio que se compensen los gastos que éste asume. Pero la reflexión es más allá de quién compensa qué equipos. Lo que le interesa a un empleador que cumple con su deber de prevención, ¿no?, es ser un empleador diligente. Entonces, realmente ver la forma de verificar cuál es el ambiente del trabajador, ¿no? De repente a través de un video, de repente una fotografía en el que se pueda ver cuál es el ambiente del trabajador, ¿no? Pero es complicado, porque a veces hay empresas que tienen muchísimos trabajadores. Entonces, es una de las dificultades que tenemos hoy. Ahora, en el tema de los accidentes, la legislación, como dice casi nada al respecto, porque solamente se refiere a hacer las recomendaciones de seguridad y salud, ¿no? No queda muy claro qué es accidente de trabajo. Es decir, Álvaro, ¿qué es accidente de trabajo? ¿Todo lo que ocurre en tu vivienda? ¿Todo? ¿No? Cuando estamos en el centro de trabajo, de repente, si me estoy desplazando a la oficina de mi jefe y sufro una lesión, una caída, será un accidente de trabajo. Pero, ¿cómo es en tu domicilio? ¿Cualquier cosa que ocurra en tu domicilio será accidente de trabajo siempre y cuando esté en el horario de trabajo? Porque si decimos que es así, tendríamos que aceptar que el empleador venga a revisar nuestras barandas, las escaleras, a poner cintas antideslizantes a los escalones. Entonces, esa es la dificultad que tiene el empleador. ¿Puede ser responsable de algo que está fuera de su control? Ahora, en España se ha publicado el Real Decreto Ley 28/2020, ¿no? Justamente a fines de septiembre, ¿no? El 23 de septiembre, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Le dicen el trabajo a distancia en España, ¿no? Dicen que el empleador debe evaluar los riesgos, ¿no?, para el trabajo a distancia, pero se restringe o solamente alcanza lo que es una zona habilitada para el trabajo, o sea, previamente delimitada. Y esa evaluación no se da respecto del resto de zonas de la vivienda. Entonces, por ejemplo, si en el Perú siguiéramos esa línea,
sería accidente de trabajo lo que ocurre vinculado o relacionado a esa zona de trabajo, ¿no? Y no en cualquier zona de la vivienda. Entonces, este tipo de cositas falta regular en nuestra legislación, ¿no? Porque también tenemos que ponernos un poco de ambas partes. El empleador puede ser responsable de todo y por otro lado también el trabajador merece protección. Entonces, justamente por esa situación de la pandemia, cambiamos de un día para otro, hay ciertas cositas en la legislación que tienen que ajustarse, ¿no? Para que quede claro. Porque como está actualmente, como no existe ninguna precisión, parecería que todo lo que ocurre en tu domicilio dentro de ese horario sería accidente de trabajo, ¿no? En todo caso, ante la duda, siempre el trabajador debe reportarlo a su empleador, ¿no? Sí, me queda súper claro. Es un tema que creo que todo el país tiene pendiente para poder regular y para poder dar una solución concreta y que no quede tanto en el aire, porque creo que es sumamente importante. Sí, además, Álvaro, ¿cómo se va a realizar esta investigación? O sea, por ejemplo, el empleador y el Comité de Seguridad y Salud hacen una investigación, pero ¿será suficiente una investigación virtual? Si ocurre un accidente, ¿qué tendríamos que hacer? Porque recuerden que, por ejemplo, también en España se ha regulado que se permite la visita, ¿no? Para evaluar los riesgos. Ya siguiendo esa lógica, imaginemos que se regule una visita para que investiguen el accidente en nuestra casa. Pero el trabajador también tiene derecho a la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Entonces podría negarse. Por ejemplo, en España se dice que si el trabajador se niega, lógicamente no hay nada que hacer, porque es su domicilio, ¿no? Eso sería interesante que se regule en el Perú como posibilidad, porque ya de por sí van a existir accidentes que para investigarlos se va a requerir no solamente el dicho del trabajador, ¿no? Sino se requiere de alguna manera una investigación in situ, ¿no? O por lo menos, pues, ¿cómo se va a realizar? Eso nos queda duda a todos, ¿no? Un video, vamos a poder tomar el testimonio de repente de algunos familiares, podría ser, ¿por qué no? El tema de la investigación también es interesante, ¿no? Porque normalmente cuando el accidente es en el centro de trabajo, el comité investiga en el centro de trabajo y todo, pero acá estamos hablando de domicilios. Entonces, eso vamos a ver cómo se regula, cómo se precisa, ¿no? En nuestra legislación. Sí, ojalá no nos tome tanto poder dar una solución al problema y el Perú pueda haber una regulación justamente próximamente. Ahora, para el caso concreto, ya que hemos estado hablando un poco de accidentes, de enfermedades, para el caso concreto en que un trabajador se contagie y dé positivo para COVID, quería preguntarte un poco cuál era justamente el deber de la empresa, qué debía hacer justamente este centro de trabajo ante esta situación, cómo debería abordarse la problemática. Aquí tenemos que tomar, claro, me hablabas de enfermedad profesional, ¿no? Primero terminamos con puede suceder también en el domicilio, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes una enfermedad profesional porque estás expuesto a factores de riesgo vinculados al trabajo? Como por ejemplo no tienes la silla ergonómica adecuada. ¿Puede ocurrir una enfermedad profesional en el domicilio? Sí. Entonces sí podría darse, tendría que investigarse para poder determinar esta calificación, digamos, ¿no? Pero podría ser, sí, que si exista una enfermedad ocupacional como consecuencia del trabajo en casa. Ahora lo que me preguntas en el trabajo presencial. ¿Qué es lo que debe cumplir un empleador? Debe igualmente, sea en el centro de trabajo o fuera de él, respecto de sus trabajadores, debe prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades. Y también está incluido actualmente el tema del contagio por COVID, ¿no? Establecido. Entonces, nuestra legislación nos dice que los empleadores deben contar con un plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, ¿no? Está bien, los trabajadores se pueden contagiar de repente, no necesariamente en el trabajo, puede ser en su casa, ¿no? Cuando van a la bodega, etcétera, en el transporte público, pero el empleador lo que debe garantizar es que ese contagio no ocurra en su centro de trabajo. Y para ello, pues precisamente tiene que tener un plan, ¿no? Tiene que tener protocolos, procedimientos que se cumplan en la realidad. O sea, no solamente en el papel, sino que se cumplan en la realidad. Entonces ya existe una resolución ministerial 448-2020 del Ministerio de Salud que establece cómo se debería hacer este plan. ¿Qué se debería tener en cuenta? Tanto el tema de la limpieza de los espacios, ¿no? De los lavamanos, el tema del alcohol gel. Entonces, la empresa pues tiene que planificar, tiene que tomar medidas que eviten que se produzca un contagio en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, ¿no? Sí, es un tema en verdad muy interesante. Más bien, gracias por poder contarnos un poco esa experiencia y todos estos temas sobre derecho laboral en sí. Ahora, sí quería quizás para un poco ya ir cerrando la entrevista y más bien agradecerte por tu tiempo, hacer dos preguntas sobre un tema quizás un poquito diverso.
sabemos y nos hemos enterado también de que eres una persona que está activa en redes sociales y que un poco has compartido contenido relacionado con temas de derecho o temas afines justamente por Instagram. Entonces, queríamos preguntarte, ¿cómo nace esta iniciativa de compartir este contenido por Instagram y cuál crees tú que sería la relación entre el derecho y las redes sociales? Claro. Bueno, empezó como un hobby, les cuento, como un hobby, porque yo quería inspirar la imagen profesional, ¿no? A la mujer profesional. Entonces empezó como un hobby. Luego comencé a compartir información de derecho laboral. Y bueno, y sentía que las personas que me seguían valoraban la información que les proporcionaba, les parecía útil, les aportaba. Y eso me motivaba a continuar. Entonces también empecé a hacer en vivos sobre temas de derecho laboral y también de otras ramas de derecho. Cuando yo hacía en vivos de otras ramas del derecho, invitaba a colegas para que un poco nos cuenten en función de su especialidad, de su experiencia. Entonces, eso es lo que es las redes. Las redes es un canal en virtud del cual tú brindas información, en virtud del cual yo transmito cuál es mi marca personal, ¿no? Mi imagen. Entonces, eso es interesante, ¿no? Y de hecho, también me sirve mucho porque cuando tenía en vivos con otros colegas, ¿no? También yo reforzaba de repente otros temas de otra especialidad. Digo en pasado, invitación con otros colegas, porque desde que empezó el tema de la pandemia, el derecho laboral está en boga más que nunca. Entonces ahora me estoy centrando bastante en proporcionar información de derecho laboral, ¿no? Y nada, y siento que aporto y eso me motiva muchísimo a continuar. Y siento que las personas que me siguen agradecen mucho esta información, ¿no? Yo tengo varios dichos ahí, lo comparto también la información de una manera divertida, ¿no? Y siempre manifiesto lo siguiente: conocimiento es poder, ¿no? Persona informada, generalmente digo mujer informada porque la mayoría de mis seguidores son mujeres, digo mujer bien informada vale por 1000, ¿no? Entonces siempre transmito eso, la importancia del conocimiento, de estar informado, ¿no? Y esto va de la mano con la imagen profesional, porque tú puedes ser un excelente profesional, pero tienes que proyectarlo, ¿no? Entonces es importante centrar también la atención en cómo lucimos. Entonces, si eres abogado, debes lucir como abogado, ¿no? Si eres, no sé, contador o economista, debes lucir como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que yo trato de hacer, que lo hago como un hobby, pero justo como les decía, ¿no? Sumado a todo lo que actualmente mis obligaciones y todo, me doy también un espacio para llevar este hobby. Entonces, como les decía, si uno se organiza, puede lograr lo que desea. Sí, en verdad, debe ser una experiencia muy bonita y creo que para todos y todas, principalmente las que nos están escuchando, ya saben, cualquier cosa pueden entrar a Instagram, seguirla y seguir ese contenido tan valioso que Claudia nos comparte a menudo. Y nada, Claudia, en verdad, agradecerte en verdad por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros estas experiencias, esta información. Y ya para cerrar esta corta entrevista, sí de pronto hacerte una última pregunta, que sería más que todo, ¿qué le podrías recomendar a los chicos que nos están escuchando que están pensando en postular a la carrera de Derecho en la UDEP? Sí, bueno, es importante escuchar lo que nos cuentan las personas que ya están estudiando o que han estudiado Derecho, ¿no? Nunca vas a saber lo que es hasta que no lo vives, como les decía. Pero sí es importante informarse bien, preguntar, ¿no? Y bueno, y que te guste también leer, ¿no? Porque vas a leer muchísimo. Pero es una carrera que, digamos, como les decía, es muy versátil, ¿no? Que luego puedes dedicarte, de repente dejas el derecho, te dedicas al periodismo, ¿no? O es la base de todo, porque como le decía, siempre vas a tener que revisar un contrato, revisar una norma, ¿no? El mundo gira realmente, el derecho es una herramienta muy importante y de verdad que es, si tú conoces sobre el derecho, sea la carrera o lo que te dediques, finalmente ya tienes un gran paso ganado, ¿no? De conocimiento. Y bueno, y la carrera es maravillosa, hay tantas ramas que finalmente es casi imposible que no te dejes enamorar por una de ellas, ¿no? Y mi consejo para los que ya están estudiando es que siempre hay que ser muy perseverante, constante y también organizado. Yo, por ejemplo, en la universidad nunca dejaba todo para el final. Muy pocas veces me amanecí. Y eso que la universidad es conocida por su nivel de exigencia. Muy pocas veces me amanecí. Y era porque se estudia con tiempo. Y así, cuando tú eres organizado, te liberas también del estrés, ¿no? Vas estudiando con tiempo y te va mejor, interiorizas los cursos de mejor manera, ¿no? No para el examen, sino lo interiorizas de mejor manera. Y nada, yo estoy muy contenta y muy agradecida con la universidad.
De eso justamente estoy llevando una maestría en la Universidad de Piura, porque realmente me quedé de verdad enamorada de la universidad y muy conforme con la enseñanza, con la exigencia, con los valores y la base sólida que me dieron, ¿no? Y eso ha llevado también que ahora esté llevando la maestría, que es una de las pocas universidades, por no decir la única, que da esta maestría de seguridad y salud en el trabajo para toda carrera, ¿no? No para una en específico, ¿no? Para formar gerentes de seguridad y salud. Entonces, nada, investigar mucho y si se deciden por la carrera, ser perseverante, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, creo que yo también tomo nota de todos los consejos que nos has dado. En verdad, muchas gracias por tu tiempo y por contarnos de tu experiencia, de cómo fue la vida en la universidad y por, creo que, dar más luces a todos los chicos que nos están escuchando de por qué Derecho en la Universidad de Piura es la mejor opción que pueden tomar como tal. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Y bueno, ya saben, los postulantes no se van a arrepentir. De verdad, la Universidad de Piura lo va a formar en valores y les va a dar un crecimiento y una base sólida que les va a servir muchísimo. Y ya por último, contarles un poco sobre la facultad, ya que la Facultad de Derecho nace en 1990 en lo que viene a ser el Campus Piura y desde el 2009 también está aquí en el Campus Lima, ofreciendo desde entonces una de las mejores facultades de Derecho a los alumnos en el país. A modo de ejemplo, creo que vale la pena mencionar que el 29% de los profesores tienen un PhD como tal y trabajan a tiempo completo, y al mismo tiempo la facultad no solamente ofrece lo que viene a ser un programa de pregrado, sino también 3 de posgrado, 2 maestrías como tal y un PhD como tal. Ahora, creo que también es necesario resaltar el hecho de que edita 2 revistas académicas, a la que se suma una que es dirigida y editada por alumnos, que viene a ser la revista de Ita y Usesto. Y también señalar que han creado el Instituto para los Derechos Humanos y la Democracia. Entonces, ya para finalizar, sí hacer énfasis un poco en cuál es el perfil del egresado que la Universidad de Piura busca formar. La Universidad de Piura, a través de su Facultad de Derecho, busca que el profesional que salga sea uno que se distinga desde 3 ejes. Un eje personal, que se caracteriza por la formación en valores y ética que caracteriza a la universidad a lo largo de todos esos 6 años de carrera. Un eje social, que busca que sus egresados no sean indiferentes a los problemas de la sociedad, que sí, que tengan una carrera profesional, que busquen sus sueños, pero que en esa búsqueda de realización no descuiden cuán importante es hacer algo por la sociedad y cambiar los problemas que todavía tenemos. Y por último, un eje profesional, que busca que todo lo anterior se dé a través de un conocimiento profundo de los fundamentos del derecho y de las distintas ramas que el derecho tiene para ofrecer. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron a esta transmisión. Los invitamos a estar atentos a nuestros próximos eventos y a seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en UDEP Lima, UDEP Explorer, y no duden en contactarnos a los números que aparecen en pantalla o al correo admisionlima@udep.edu.pe. Y a quienes estén interesados en postular, pueden registrarse a nuestro examen virtual de conocimientos en admisionudep.com. Muchas gracias, en verdad ha sido un gusto compartir este momento con ustedes y hasta la próxima. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UDEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.